¿Por qué es la mejor opción hacer tu blog con WordPress? Hoy saldrás convencido de ello, y si no, te planteo un reto. Cuando acabe el vídeo, me dejas en tus comentarios cuál es tu mejor opción para ver si me convences. Y hoy trato de convencerte que la opción más completa y que te puede ayudar con tu proyecto blogging es WordPress, con su hosting y con su dominio. Ese paquete es el arma más potente para que tengas un blog y tengas éxito. Hola creadores y creadoras, soy Abraham Velázquez de Creando Blog. Además, aquí sabe que lo hacemos todo de la forma más fácil posible y no necesitas ser un experto para que puedas tener un blog de calidad. Y además, con una ayuda extra que te la cuento al final. Y vamos con el tema de hoy, que no es otro que convencerte o comentarte, si ya estás convencido, de por qué WordPress es hoy en día y en los últimos años la mejor opción para desarrollar tus blogs. Porque para mí WordPress es el mejor CMS, el mejor gestor de contenidos para hacer mis blogs. Y para no hacer este vídeo muy largo, como me pasó un poco con el vídeo de Blogger y WordPress.com, que te lo dejo aquí para que lo veas al final de este vídeo si todavía no lo has hecho, voy a ir directamente enumerando las ventajas, los beneficios que yo le veo a WordPress sin entrar en profundidad en cada uno de ellos. Y el primero es que WordPress es el CMS más utilizado a nivel mundial. Y si no sabes muy bien lo que es un CMS o te falta información, vete luego aquí al diccionario bloguero que te lo cuento de forma fácil. En segundo lugar, y esto sí que te lo explico rápido y además sé que te va a gustar, es un gestor de contenido totalmente gratuito. Luego tiene opciones de pago, pero con lo gratis va que te sobra. Esta se entiende fácil, ¿verdad? Si es gratis, pues mejor. La tercera ventaja, y es muy importante que te quiero decir, es que es un software de código abierto, por lo que no solo sus creadores son los que aportan mejoras, sino que hay detrás toda una comunidad de desarrolladores que van haciendo aportaciones y van haciendo que este gestor de contenido cada vez sea más completo y funcione mejor. WordPress por ello no deja de crecer, de incorporar novedades y de hecho te diría que es el CMS más actualizado que existe en cada momento. De hecho tú, si ya trabajas con él, debes tener en cuenta el tener todas las cosas bien actualizadas. Y vamos por el siguiente, que este parece inventado para creando blog. WordPress es muy fácil de usar a nivel de usuario. Luego tiene tal cantidad de funciones que puedes avanzar con ellas y profundizar hasta el infinito. Pero para hacer un blog es muy fácil y luego vas aprendiendo, vas avanzando, vas progresando. Pero si tu nivel de empezar un blog es desde cero, también te digo que con WordPress te lo haces. Siguiente ventaja. No necesitas saber ni código ni nada de programación para que puedas hacerte un blog con WordPress. Aquí siempre añado una coletilla. Y es que si sabes algo de código y tienes un poquito de conocimiento de eso, ayuda, te va a ayudar. Pero necesario no es. Y de hecho, y esto es otra ventaja, hay infinitas plantillas en WordPress para que las puedas utilizar. Ya de esto te hablaba cuando comenté lo de Blogger y lo de WordPress.com que tenían algunas plantillas. Tenían algunas. En WordPress son infinitas. Insisto en lo de infinitas porque ahí, bueno, ponte tú a contarlas y si terminas de contar cuántas plantillas existen en WordPress, me dices el número. Es decir, infinitas posibilidades de hacer tu web. Además, estas plantillas en WordPress son muy personalizables. Prácticamente le puedes hacer tantísimas cosas que de cara a un usuario sea incluso irreconocible saber cuál es el punto de partida o en qué plantilla está basado tu blog. Igualmente, y es otro beneficio que te da WordPress, tienes complementos para ir agregando cosas y funcionalidades a tu web hasta aburrir. Estamos hablando de los famosos plugins que no son otra cosa que fragmentos de código que son pequeños paquetitos que tú añades a tu WordPress y añades determinadas funciones que de origen no las tenía o no las tenía tan completas y con ese plugin pues lo completas.
quédate aquí con que esto de añadir plugin es una cosa muy fácil de utilizar dentro de WordPress. Otra ventaja es que la instalación de WordPress antes era un poquito más complicada, pero ahora mismo es muy fácil y con muy pocos clics lo hacen. Y si te contratas un hosting, que son los que yo uso, que están especializados en WordPress, nada, es que tú contratas el hosting, haces clic y ya tienes tu página web. Así que para ti es transparente y prácticamente tan sencillo como te contaba en el vídeo anterior con los CMS como Blogger y WordPress.com. Bueno, son tantas ventajas que ya me voy a estar agotando, así que voy a coger un poquito de aire. Este aire lo puedes aprovechar para suscribirte si todavía no lo has hecho, que es una cosa que yo te agradezco muchísimo. Pero venga, seguimos con la ventaja. Una ventaja muy interesante es que WordPress ya viene muy bien preparado para el posicionamiento en los buscadores, para el famoso SEO del que ya te hablaba también por aquí, por si lo quieres ver luego. Además, te permite añadir una serie de plugins que están especializados en que mejores el SEO de tu web o de tu blog. Además, WordPress, al ser muy flexible, te permite incorporarle, además de texto e imágenes, lo habitual, todo tipo de contenidos que te puedas imaginar. Vídeos, podcast, GIF, historias, membresías, tiendas online, o sea, casi cualquier cosa que tú quieras hacer, la podrás hacer con WordPress, porque es una plataforma muy flexible. Bueno, vale, venga, me estás convenciendo del tema de WordPress, pero ¿y si tengo algún problema, qué pasa? Bueno, pues el soporte técnico es brutal, y no solo porque sus creadores o porque los desarrolladores de plugins o de temas te respondan a las dudas o vayan resolviendo en las diferentes actualizaciones los problemas, sino porque además lo usa tantísima gente que cualquier problema que tú tengas, alguien probablemente ya lo haya tenido, incluso haya comentado la respuesta. Buscas en YouTube, buscas en Google y posiblemente tu problema lo puedas solucionar de forma fácil o al menos que encuentres la respuesta. Otra cosilla, y parece un pequeño detalle, es que para gestionar tu blog no tienes que estar pendiente de tu ordenador, porque WordPress también lo puedes gestionar y actualizar y hacer lo que desees directamente desde tu smartphone. O sea que desde el móvil tú accedes a tu blog y puedes hacer pues casi lo que quieras. Por otra parte, si tienes la necesidad de cambiar tu web de hosting y la tienes con WordPress, el cambio es muchísimo más sencillo, al igual que el hacer copias de seguridad o incluso replicar tu página, digamos, la misma página que ya has creado en otros sitios. Y todo ello lo puedes hacer con muy poquitas gestiones y de forma muy fácil, como nos gusta. WordPress es el mejor gestor de contenidos o CMS para ir escalando. Te sirve perfectamente para empezar desde cero con una configuración súper básica y súper sencilla si es lo que necesitas. Pero si luego vas avanzando, vas progresando y cada vez necesitas más, es la plataforma perfecta. Y si necesitas empezar directamente por algo muy grande, también te sirve. De hecho, si no ha cambiado, la última noticia que tengo es que la página web de la propia Casa Blanca está hecha con WordPress. O sea que si a la Casa Blanca le vale, casi que a cualquier proyecto que nosotros tengamos posiblemente nos sea de utilidad. Y yo ya empiezo a estar casi agotado de contarte tantas ventajas, así que tú, si has aguantado por aquí, tienes mérito. Te acabo de soltar así del tirón y de forma muy breve 15 motivos por los que tengo clarísimo que si quieres hacer un blog y que te vayan las cosas lo mejor posible, tu apuesta debe de ser WordPress, con tu hosting y con tu dominio. Y si no estás de acuerdo conmigo, te reto a que intentes convencerme en los comentarios o que me busques en creandoblog.com/contacto y me lo cuentes. Si ya usas WordPress, ¿qué te parece? Si quieres que me he dejado alguna ventaja, algún beneficio interesante, y si no te he convencido, igualmente, lo dicho, déjamelo, que me encantaría incorporarlo luego a lo que es el artículo en creandoblog.com. Y para el resto de los mortales a los que sí he convencido, o ya estabais convencidos de que WordPress es la mejor opción para tu blog, yo te puedo asegurar que te va a ayudar mucho WordPress a crear y a desarrollar tu proyecto blogging a lo largo de la vida del mismo. Y para no alargarme más, te cuento lo del regalo que te anunciaba al principio, que casi que se me olvida. Pero no. ¿Y cómo te lo descargas? Te dejo un enlace en la descripción del vídeo y también en el primer comentario para que puedas acceder directamente y descargarte el Excel con los 30 ítems que yo sigo para escribir un post perfecto, o al menos intentarlo. Muchísimas gracias si me has aguantado hasta aquí. Lo que siempre te digo, o ponte a trabajar en tu blog o sigue aprendiendo más cositas por aquí. Disfruta mucho y a ver vídeos. Nos vemos pronto. Chao.
Fin del vídeo de WordPress.